Hola queridos amigos y queridas amigas de Alquimia Tradicional de Alto Grado. Bienvenidos para este encuentro de este día 15 de agosto, tan especial porque sabemos que es el día que se conmemora la Asunción de la Virgen. Y vamos a recordar algunos aspectos de este momento tan particular para la humanidad. Fíjense ustedes que es importante destacar que María efectivamente tuvo una enorme influencia en el desarrollo espiritual de la humanidad. No siempre es absolutamente reconocido aquello, pero ella es fundamental. Fue en su momento, y lo es ahora, por lo que hace actualmente por la humanidad. Pero ya veremos algunos pequeños detalles más acerca de esto. Entonces, los quiero invitar a que hagamos este breve recorrido en este día 15 de agosto tan especial. Es bueno siempre recordar, es bueno saber que digamos, la actuación de la jerarquía de maestros, todo plan de la jerarquía de maestros de sabiduría, se prepara con mucha anticipación. Esto es un detalle de verdad muy importante. En la ocasión aquella, antes del advenimiento de Jesús, que como todos sabemos es una avatara de la era de Piscis. Bueno, el tiempo se estaba acercando, se acercaba ese momento tan particular en este periodo, este ciclo de cada 2000 años, y por lo tanto era necesario que se hiciera este trabajo. Entonces, es bueno saber que ya antes de Moisés, en el país de Kem, como es conocido originalmente, que es Egipto, cuando el faraón iniciado Akenatón decide activar una escuela de misterios que estaba inactiva, hasta ese momento estaba reducida a su mínima expresión, conocida como la Escuela del Ojo de Horus, enfatizaba que el único dios que existe es Atón, o una deidad solar. En alquimia le conocemos como Alcaest. Y afirmaba Akenatón que los otros dioses no son más que aspectos de un único Dios. Entonces provoca en ese momento un gran remesón al interior de este magnífico país que era Egipto en ese momento. La escuela del Ojo de Horus estaba formada por discípulos. Una de ellas, eran dos escuelas, la del ojo derecho y la del ojo izquierdo, y una de ellas estaba formada principalmente por mujeres. Eso es un pequeño detalle. Entonces él, Akenatón, reactiva estas escuelas. Entonces es bueno saber que cada estos 2000 años que mencionábamos recién, los señores del karma otorgan a la jerarquía espiritual de la Tierra, cada planeta tiene su propia jerarquía, una dispensación de energía particular, especial y necesaria para ese momento, para ese lugar. Cada planeta del sistema solar posee una jerarquía espiritual que actúa allí. Esta jerarquía, formada por el Señor del Mundo, por el llamado Instructor Mundial y por el Mahachohan, son quienes deciden la mejor manera de invertir dicha energía entregada por esta dispensación. Entonces, es necesario que esta jerarquía del planeta, de la Tierra en este caso, sea capaz de tomar esta dispensación, que es una entrega de energía particular, como acabamos de mencionar, y la invierta, digamos, la trabaje en su momento, en el lugar que le corresponde, es decir, en la evolución de la Tierra. Entonces, ¿qué es lo que hacen ellos? Buscan a los individuos espiritualmente avanzados que eventualmente podrían tener a su cargo un rol en el desarrollo de esta dispensación. Así, a muchos discípulos avanzados se les ofrece la oportunidad de participar en el plan siempre y cuando califiquen para ello. Y por supuesto, un detalle muy importante, se ofrezcan de manera voluntaria para este servicio.
Estas decisiones preparatorias para la dispensación cristiana fueron decididas mucho tiempo antes que Jesús asumiera su misión, muchos siglos antes. Entonces veremos ahora algo de la preparación de María, que naturalmente, al ser ella la madre, tenía que encarnar incluso antes, digamos, bastante antes que él mismo, incluso que sus discípulos, que algunos de sus discípulos, los discípulos de Jesús me refiero. Bueno, una vez finalizada esta etapa, es cuando se hace el llamado a los voluntarios. Jesús, María, José, Juan Bautista y todos quienes habrían de ser discípulos de Jesús estaban entre ellos. Fue el señor Maitreya el encargado de probar la fortaleza de cada voluntario mediante el proceso de iniciación. Y asimismo, algunos de ellos, naturalmente, porque esto era una selección, fueron eliminados durante la selección, no tuvieron la fuerza y la fortaleza suficiente, fueron, por lo tanto, excluidos de esta selección. María, en particular, debió pasar por las pruebas más complejas, puesto que su papel era extremadamente importante. Bueno, todos los papeles evidentemente eran importantes, pero María particularmente lo era, porque a través de ella venía el Mesías. Cuentan que debió ser capaz de mantener inalterablemente su atención durante horas, sosteniendo la imagen concentrada de la naturaleza divina de Jesús como un hijo de Dios, a pesar de recibir simultáneamente mucha perturbación. Debió ser muy fuerte María para lograr pasar estas pruebas. No las menciona ellas todas. Cuando se le comunicó que ella debería ser la madre de Jesús en esta tarea, María pidió antes de encarnar que por favor, de alguna forma y en algún momento, alguien le recordara la llegada de Jesús a través de ella, puesto que en ese momento ella no tendría memoria de su misión, como ninguno de todos los demás. Todos y cada uno de los involucrados en esta misión tan particular no recordaban a qué venían en el momento de encarnar. Ellos debían recordarlo. Entonces, ante su petición, esta petición de María fue escuchada y, como ya sabemos, fue el arcángel Gabriel quien lo hizo en la tan conocida Anunciación, que tantos artistas han retratado. Entonces, de esa forma, se despierta en el momento oportuno, por supuesto, en María este recuerdo, y ella, por supuesto, lo agradece profundamente, porque no quería fallar, sin duda. Durante la infancia de María, se evidenció que sus intereses eran distintos de los demás niños, y de forma natural sintió una especial devoción por Vesta, y de ella extrajo el sentimiento de amor maternal divino. Sus padres, Joaquín y Ana, la condujeron al templo de Luxor para ser instruida, solo, o más bien dicho, recién a la edad de 3 años, y permaneció dentro del templo hasta su madurez, hasta cuando estuvo preparada. Cuentan las crónicas que a los 5 años María ya copiaba las letras de las escrituras, y además, a medida que crecía, tuvo que pasar por varias pruebas y por severísimas iniciaciones. Sus padres eran, como ya sabemos, Joaquín y Ana. Es muy importante, en este momento me detengo unos segundos, unos minutos, para mencionarles que todo lo que digamos en esta clase, no es una clase, en este encuentro, ha sido entregado a través, no exactamente no de mediums exactamente, sino que son comunicaciones que han llegado a través de discípulos de alta jerarquía,
Lo menciono porque naturalmente muchas de las cosas que vamos a ir viendo en esta oportunidad coinciden con lo que dice, por ejemplo, las Escrituras, la Biblia, y otras no coinciden. Entonces, yo solamente les quiero plantear, les quiero decir que eh, debe aplicarse en este caso la llamada ley de correspondencia para quienes están escuchando. Esto significa que ustedes al escuchar, al participar de este encuentro, pueden estar o no de acuerdo, o puede resonarles o no lo que están escuchando. Si no les resuena, no hay problema, no hay ninguna obligatoriedad en absoluto. Eso tiene que ser proveniente del propio discernimiento. Es bueno saber, sí, que estas comunicaciones, estas informaciones han estado llegando ya desde hace un tiempo y justamente hay ciertas revelaciones de escenarios y situaciones que no habían sido antes reveladas o de manera tan pública. Ahora está siendo posible hacerlo. Y para vuestra información, todo lo que estamos mencionando acá ocurre en medio de, más bien dicho que no en medio, ocurre a través de las llamadas dispensaciones, que también son de un nivel evidentemente diferente al de la venida de una avatara, sin duda, pero son dispensaciones que han venido dándose con nosotros, con la humanidad, partiendo desde el siglo XIX con Elena Blavatsky y la Sociedad Teosófica, luego en los años 30 del siglo XX, en los años 30 con la dispensación de la instrucción I Am del maestro Saint Germain y con Godfrey Ray King, y luego en los años 50 con la dispensación del maestro El Moria y con Geraldine Inocente en el Puente de la Libertad. Entonces, esta información que ustedes están recibiendo proviene de aquella fuente. Se lo comento y se los digo porque efectivamente estoy seguro que muchos de ustedes podrán preguntarse, bueno, ¿y esta información? ¿Por qué a veces tanto detalle? Es bueno saber que estos seres maravillosos, los maestros me refiero, entre ellos María, que es una maestra extraordinaria, están vivos, están presentes. Ellos se comunican con sus discípulos y les comentan ciertas cosas cuando es necesario que éstas se entreguen. Esa es la vía, ese es el camino a través del cual llegaron estas informaciones que estamos compartiendo hoy día con ustedes. Habiendo entonces cerrado este paréntesis, continuamos. Muy bien. Bueno, es bueno saber que toda la juventud de María, recordemos que estuvo desde que era muy pequeñita en el templo de Luxor, estuvo dedicada a prepararse para el momento en que su misión comenzara. Una vez que estuvo lista para salir de Luxor, conoció a su guardián, a su José, quien hoy día es el maestro Saint Germain. Relata ella misma que cuando lo conoció, vio la figura del arcángel Zadkiel sobre él, lo que para ella fue la confirmación de quién sería José en su vida. José era miembro de la hermandad esenia y espiritualmente era muy avanzado, por lo que pudo impartir a María el conocimiento de la ley cósmica. A partir de ese momento habrían de transcurrir, más bien dicho, estamos hablando de el momento en que se crean y se forman los esenios. Habrían de pasar 12 siglos que habrían de transcurrir para el momento de la nueva dispensación de la era de Piscis. La jerarquía nunca estuvo inactiva, nunca. Y esto, evidentemente,
se demuestra porque cuando se acercan los tiempos de un nuevo avatar o instructor del mundo es cuando ellos comienzan a actuar. Se preparan a los discípulos para lo que sucederá. Es ahí donde esta escuela de los esenios cobra protagonismo nuevamente, ya que todos quienes participarán han sido formados por la escuela esenia desde hace siglos. Acuérdense ustedes que la escuela esenia fue formada por un hijo de Moisés. Fíjense ustedes la antigüedad que tienen. Y todo esto se cumple como fue planeado por la jerarquía espiritual. Entonces Jesús, vamos a llegar al momento en que asciende en el monte de Betania delante de más de 500 testigos, dejando anclado ahí un potente registro etérico de su ascensión, que está actuante incluso hasta el día de hoy. Ahora iremos al momento en el que María le recuerda a los discípulos que Jesús le ha pedido que ella, antes de su propia ascensión, deberá llevar el cáliz a las Islas Británicas. Se trata de comenzar a magnetizar y a anclar las corrientes espirituales de la dispensación cristiana. Pilatos está pronto a ser reemplazado por otro gobernador romano más intolerante. Entonces era el momento más conveniente aquel para que se preparase este viaje hacia estas islas. Y María entonces estuviera en ese periodo tan álgido, alejada de este lugar peligroso, eventualmente en ese momento, porque se iba a tornar más peligroso en ese momento. José de Arimatea ofrece uno de sus barcos para el viaje. Recuerden que José de Arimatea era un exitoso comerciante y tenía muchos negocios, tenía bastantes riquezas, y por lo tanto entonces él ofrece uno de sus barcos para este viaje que debía hacer María. En todo caso, recuerden que en aquella época era hábito y costumbre la existencia de esclavos. María le advierte a José de Arimatea que para este propósito no puede utilizar esclavos, que eran la tripulación de su barco. Por lo cual, entonces, ante lo cual José de Arimatea accede y se piden voluntarios entre la comunidad cristiana para que vayan y actúen como tripulantes del barco. Aquellos voluntarios, como remeros, ganaron el privilegio de ser los primeros caballeros de la corte del rey Arturo en una encarnación posterior. Detalles interesantes. Bueno, aquí hay una imagen justamente del momento en que se embarca el cáliz en el barco de José de Arimatea. Esta es una imagen medieval, sin duda. Bueno, la primera detención del barco que portaba el cáliz fue el puerto de Alejandría. Luego fue la isla de Creta. Y ese lugar fue magnetizado, en ese momento lo hizo María, para la futura visita de Pablo. Desde allí, el barco enfiló hacia el estrecho de Gibraltar, que son las llamadas columnas de Hércules por los griegos, para desembarcar en la punta sur de la península ibérica. Ahí bajaron a tierra. Entonces comienza su viaje por tierra desde ese lugar y pasa, entre otras ciudades, las más conocidas por nosotros, ¿no es cierto?, son Fátima, Lourdes y Orleans, magnetizando de esta manera cada lugar con el registro etérico que traería siglos después sus comunicaciones con la humanidad. Es muy importante estos pequeños detalles. Uno se pregunta, ¿cuál era la función? ¿Por qué tenía que ir? Bueno, porque hace esto que estamos comentando, generar en ciertos lugares geográficos específicos registros etéricos, para que cuando sea el momento ese registro etérico
que es un tipo de energía muy particular, una energía crística, que está precisamente ahí a disposición de quien la necesite en su momento. Y quienes pueden hacer eso son muy pocos, entre ellos, naturalmente, María. Bueno, estos anclajes de energía permitieron años después las luminosas apariciones de la misma María, como ya lo sabemos y esto es histórico. A ver. Recordamos acá a Fátima y a Lourdes, ¿no? Bueno, sigue avanzando, cruza los Pirineos con bastante dificultad, porque lo hizo a pie y a lomo de burro. Avanzando, se reencuentra con José de Arimatea en el norte de Francia, con el objetivo de cruzar el canal hacia Gran Bretaña, el canal de la Mancha o el canal inglés, hacia Gran Bretaña. Cuando llegan a Gran Bretaña y cuando tocan tierra, María tomó el cáliz en sus manos y allí se produce la primera ceremonia del Santo Grial, generando un registro etérico que fue siglos más tarde sintonizado por el rey Arturo para cumplir con lo suyo. Entonces, en tierras británicas se establece firmemente este registro etérico para lo que había de venir. María llevó entonces a partir de ese momento el cáliz hasta Glastonbury y permaneció allí haciendo ciertos registros etéricos adicionales para el futuro. Siguieron viajando hacia Gales y hacia Escocia y luego navegaron hacia Irlanda, lugar donde se unió al grupo un pequeño niño quien en una encarnación posterior sería canonizado como San Patricio. Al finalizar su última misión, María y sus acompañantes regresan a su casa en Betania. Se nos fue para atrás. Ahí. Bueno, este es el viaje a las Islas Británicas. Esta es una pequeña imagen que nos muestra Glastonbury y Avalon, que está ubicado entonces, para quienes no conocen exactamente el mapa y la ubicación geográfica en las Islas Británicas. Está en ese lugar, frente a Gales, en Inglaterra, frente a Gales, a lo que hoy es Inglaterra y hoy es Gales. Evidentemente, en aquellos años se llamaban de manera muy diferente. Entonces llegamos al momento en el que María decide hacer la ascensión. Una vez que regresó a Betania y trabajó con los discípulos, hubo mucha actividad en todo ese periodo previo a su ascensión. Siempre instruida, ella cuenta que a Jesús se le había dado también la dispensación de poder estar cerca de ella hasta antes de su ascensión. Entonces vamos a hacer una pequeña lectura. Estas son palabras de ella respecto de ese momento. Dice así: el 10 de agosto subí a esa colina, que es la colina de Betania, habiendo solicitado que me dejaran sola en la ocasión. Puse los pies en las brillantes huellas que había dejado mi hijo al ascender desde dicha colina. Durante 3 días y 3 noches permanecí allí en esa capilla, ayunando y orando. Para entonces, todos los discípulos y apóstoles estaban ya en casa y subieron a buscarme. Sigue relatando. Los bendije a todos, y entonces entraron los demás miembros de la comunidad. A ellos también los bendije. Fue entonces que cerré los ojos a este mundo, para abrirlos primeramente en la presencia de José y luego de Jesús. Como ustedes saben, los discípulos colocaron mi cuerpo en un sepulcro de piedra y lo sellaron durante 3 días. Durante todo ese tiempo estuve libre en las octavas superiores, preparando la ascensión de mi forma física. Yo dejé dentro de la tumba una rosa blanca para cada miembro de la comunidad.
Cuando corrieron la puerta de mi tumba, encontraron que el cuerpo había desaparecido y la fragancia de rosas llenaba el lugar. Fue así como entonces establecieron el día santo que actualmente se denomina la Asunción de la Bendita Virgen, que es el 15 de agosto. Bueno, de manera que esta mañana, amados de mi corazón, les doy la rosa blanca de la amistad en memoria de una ascensión consciente. Recuerden que cuando llegue el día en que también ustedes pongan de lado las vestiduras de carne y se yergan libres en Dios, yo también los recibiré como su amiga y como su madre. Que las bendiciones de nuestro Señor Jesús y Dios en los cielos estén siempre con ustedes. Y así, queridos amigos, terminamos este encuentro con este recuerdo que por lo menos a mí me llena de emoción, y les agradezco enormemente que nos estén acompañando en este encuentro tan particular. Que tengan un gran día, un gran abrazo, y nos encontraremos en otra oportunidad. Que estén muy bien.